Buen día, ¿cómo están? Las preguntas entonces van al final, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, genial. Bueno, espero que estén todos y todas muy bien. Voy a pasar a compartir pantalla. ¿Se ve todo bien? Sí, se ve perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ¿cómo les va? Mi nombre es Sabrina Alcaraz, soy licenciada en Relaciones del Trabajo de la UBA. Estoy muy contenta de estar acá, gracias por la oportunidad y de poder compartir con esta comunidad algo de la experiencia que he ido adquiriendo trabajando en el área de gestión humana. Y bueno, hoy el tema que elegí para compartir es específicamente las organizaciones como comunidades de aprendizaje, que entiendo que es una de las cosas que hoy están más relevantes en el contexto actual que estamos pasando, tanto con la pandemia como con los cambios que hay a nivel general en el mundo y en el país, que afectan directamente a cómo trabajamos. Así que bueno, me adentro en el tema. Bueno, para alargar, algo que a mí me parece como muy, que nos permite una reflexión profunda es, hoy cuando le preguntamos a Netflix cuál es su principal competidor, Netflix nos responde algo distinto a lo que intuitivamente diríamos que nos respondería, ¿no? Netflix, usándolo como ejemplo, como cualquier empresa hoy debería poder responder distinto a esta pregunta. Netflix dice que su principal competidor hoy es el sueño. Cuando uno ve que las empresas o las organizaciones empiezan a mirar la realidad de otra manera, se da cuenta en qué tipo de cambio estamos inmersos, ¿no? Justamente, antes hubiéramos dicho que la competencia de Netflix sería cualquier otra empresa que haga lo mismo o similar. Sin embargo, hoy vemos que necesitamos un cambio de mentalidad, un cambio en la forma en que vemos las cosas para poder realmente dar respuesta a nuestros clientes, a nuestras clientas y poder aportar valor. El sueño aparece como el principal competidor porque sería el único momento en que las personas dejaríamos de ver Netflix, ¿no? Entonces, lo que nos viene a recordar esto es dónde tenemos que poner el foco, dónde deberíamos poner el foco para poder estar a la altura realmente de los cambios y de los desafíos que estamos viendo hoy. Algo de esto seguramente han hablado en algunas charlas de ayer, de los cambios tecnológicos y los desafíos que eso conlleva para las personas, por lo cual no me voy a detener mucho en esto, pero sí quiero mostrar esto como para contextualizar desde dónde voy a hablar y a explicar por qué el aprendizaje hoy en las organizaciones me parece central. Y mirando esta curva de las innovaciones tecnológicas y de los cambios, lo que podemos apreciar rápidamente es la cantidad de cambios que se juntaron en los últimos tiempos. Y si visualizamos bien Internet, que aparece ahí como arriba, todo esto pasó todo muy junto, lo que implica para las personas una exigencia a nivel adaptativo enorme. Las organizaciones son personas, somos personas, con lo cual todos estos cambios a nivel contextual aceleraron cuestiones y nos desafían a aprender y reaprender un montón de cosas, tanto a nivel organizacional como a nivel individual. A nivel organizacional, por ejemplo, algunas de las cosas que generaron, algunos de los cambios que generan estos avances y modificaciones del contexto, tienen que ver con replantear las bases de la relación laboral, los roles y los límites. Ahora los voy a decir muy por arriba y después me voy a adentrar en algunos de ellos. En las organizaciones, otra cosa que se vuelve un reto es la comunicación, ¿no? Eh, Otra cosa que se vuelve un reto son las competencias que se requieren para el mercado laboral. Antes requeríamos algunas, después también voy a hacer una breve mención porque sé que hablaron de eso ayer en detalle. Después aparece la figura del equipo y la figura de la comunidad como un cambio cultural enorme para las organizaciones. Se nos desafía a reconfigurar los liderazgos que hay en las organizaciones y se revisa cómo es la relación con los clientes y las clientas. Hoy hablamos de experiencia, ¿no? En vez de solamente dar un servicio o brindar un producto, empezamos a hablar de experiencias, ¿no?
Y todo esto que las organizaciones empiezan a hacer tiene que ver con adaptarse, como veníamos diciendo, a los cambios que aparecen en el contexto. Pero algo que es muy llamativo es que estos cambios no afectan solamente a las organizaciones, como por ahí otros impactos tecnológicos que hubo antes que nos generaban cambios a la hora de ir a trabajar, pero las personas por ahí salíamos y nuestra vida cotidiana no había sido tan impactada por esos avances, ¿no? Porque el lugar de trabajo, el espacio de trabajo estaba bastante circunscripto a un lugar físico y temporal. En cambio, lo que estamos viendo ahora justamente es que estos avances y estas modificaciones nos afectan a las personas también, en la vida personal. Y esa distinción entre lo laboral y lo personal que empieza a desdibujarse totalmente. Y bueno, nos produce cambios también en la vida diaria, ¿no? En los espacios familiares, sociales. La tecnología impacta en nuestros hábitos de vida, consumo, relaciones, ¿no? El trabajo que empieza a perder su rol central y empieza a competir o a compartir el interés de las personas, ¿no? Ya el trabajo deja de ser por ahí para muchas personas el único lugar de desarrollo y empezamos a encontrar espacios de desarrollo en otras áreas o en otros intereses, ¿no? A los cuales accedemos muchas veces gracias a la tecnología y las redes sociales. Debemos reaprender a comunicarnos en un mundo que está hiperconectado. Entonces yo estoy en el trabajo y por ahí a través de mi celular sé lo que está pasando en mi familia, en mi casa o en la escuela, pero a la vez cuando estoy en mi casa, en un ámbito que debería ser el familiar, también recibo mensajes del trabajo, con lo cual esto nos desafía, ¿no? A reencontrar cómo vamos a relacionarnos en estos mundos, ¿no? También se nos desafía a las personas a desarrollar nuevas competencias. No es solo la organización la que tiene que fomentar nuevas competencias en las personas, sino la misma persona empieza a decir, quiero ser más competente en algunas cosas que antes no me lo hubiera imaginado, ¿no? Y bueno, aparece esto desde que se desdibujan los límites entre lo laboral y lo personal, que eso con la pandemia terminamos de verlo demasiado patente en las personas, ¿no? Dónde termina y dónde empieza el trabajo y la vida personal. Bueno, esto como a modo de poner en contexto que claramente todo lo que estoy diciendo nos pone al frente de tener que aprender un montón de cosas. Claramente, si hay una palabra que define esto es que hay tantos cambios que tenemos que adaptarnos y para adaptarnos tenemos que aprender, ¿no? ¿Cómo damos respuesta? Y esa es mi propuesta hoy, es justamente poder generar comunidades de aprendizaje integrales dentro de las organizaciones, ¿no? ¿Qué sería cada una de estas palabras? Bueno, en cuanto a aprendizaje, hacer foco en desarrollar la capacidad de repensarse a nivel individual, grupal y organizacional. En cuanto a comunidad, tener en cuenta que el desafío hoy es aprender a aprender juntos o juntas, ¿sí? Ya no es suficiente con una persona, uno mismo o una misma, saber más. Para poder dar respuesta a nivel organizacional, tenemos que aprender a aprender juntos y juntas. Y este aprendizaje tiene que ser integral, o sea, tenemos que lograr desarrollar en nuestras organizaciones sistemas de aprendizaje que miren a la persona de manera completa. Ya no se trata solo de enseñarle a la persona o darle herramientas para que aprenda únicamente cuestiones que resuelvan su puesto. Las personas empezamos a demandar más en el espacio laboral. Queremos bienestar, queremos sentirnos realizados, realizadas. Entonces, todo esto implica para las organizaciones poder brindar herramientas y recursos que le den a las personas esto para que puedan seguir aportando cada vez mayor valor a la organización, ¿no? Y entonces, ¿qué debemos aprender? ¿Cuál sería el foco que deberíamos hacer a la hora de generar estas comunidades de aprendizaje? Por un lado, en cuanto a las respuestas individuales, a las respuestas de cada persona, bien, aprender nuevas habilidades blandas. Esto solo lo voy a mencionar porque sé que se habló,
pero habilidades como mentalidad de crecimiento, pensamiento crítico, gestión de emociones, ¿no? Empiezan a ser centrales, ya no solamente saber hacer mi trabajo. Habilidades técnicas, habilidades más duras, competencias más duras, que son conocimientos técnicos y específicos. Todos estos cambios contextuales nos desafían a saber manejar esas máquinas, depende del rol que tengamos cada uno en la organización, y hacer foco en la capacidad de aprendizaje. Eso es lo que debemos aprender. Después voy a hacer un detalle digamos, de cómo abordar cada una de estas. Pero no podemos perder de vista que tiene que estar el foco puesto en la capacidad de seguir aprendiendo, porque ninguna de estas cosas que estamos mencionando acá tienen un punto donde ya están completas, donde las aprendí y ya las sé. Y eso es lo que estoy viendo en mi práctica cotidiana como consultora, ¿no? Que no hay un momento donde se termina, donde está, ya lo sé, entonces ahora lo aplico y aprendo otra cosa. El aprendizaje empieza a ser multidimensional, empieza a interrelacionarse de una manera la cual es como que siempre tengo que estar desafiándome a aprender más. Y a nivel organizacional, lo que tenemos que aprender, lo que tenemos que fomentar es gestionar este conocimiento, ¿no? Porque no se trata solamente de generar conocimiento porque sí, sino de darle un sentido y un espacio dentro de la organización en la que estoy trabajando, que no va a ser el mismo sentido, no va a ser el mismo valor que aporte en una empresa de un rubro que otro rubro, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba en clientes que tengo que para ir me echándole con cuestiones que veo en la vida diaria. Clientes que tengo en el rubro salud, cuando vemos estas habilidades, cuando trabajamos estas habilidades con los equipos de trabajo, vemos que se empiezan a direccionar hacia el aporte de cierto valor, ¿no? Entonces se empiezan a unir. Por ejemplo, cuando hablamos de pensamiento crítico, también estamos hablando de un paciente, una paciente, de alguien que tiene un problema de salud, que llega ya con un problema a la situación. Entonces, el pensamiento crítico se desarrolla en esos equipos de trabajo con ese foco. Cuando estoy trabajando con clientes más del rubro industrial, claramente el pensamiento crítico empieza a orientarse hacia el análisis y hacia la mirada de otros procesos mucho más duros de máquinas, y los diálogos incluso tienen que ver con ese mundo, ¿no? Entonces yo veo muy palpable esto de el conocimiento en sí tiene que estar orientado dentro de la organización a aportarle valor a la organización para que tenga sentido en el largo plazo, ¿no? Y porque después las organizaciones invierten dinero, invierten tiempo, invierten energía, cuando estos conocimientos que se están generando le terminan aportando algún valor de alguna manera. Lo otro que debemos aprender es a tomar decisiones con datos, ¿no? En la escala que sea posible. Y esta salvedad también la hice porque en la realidad lo que veo es que no todas las empresas hoy están hablando de Big Data o pensando en tener, no tienen información, no todas, no tienen información a gran escala o que pueden generar analítica como se habla en empresas por ahí más grandes. Yo trabajo con muchas pymes que están todavía en el proceso de generar estos datos y de tomar decisiones y dejar la decisión intuitiva y pasar a la decisión con dato concreto. Entonces, cuando vemos esto, vemos que también hay que enseñar a generar estos datos. Me parecía importante compartir esto porque bueno, yo actualmente estoy trabajando en el interior, vivo en la provincia de La Pampa, y las pymes con las que trabajo están inmersas en esta realidad, y el aprendizaje sobre tomar decisiones con datos, aun cuando sea en una escala pequeña, es muy valiosa y muy necesaria. Entonces siempre les transmito esto, no tenemos que esperar a tener un volumen enorme de personal o de lo que producimos para aprender a decidir con datos. Empecemos a generar datos, los que tengamos disponibles, los que podamos, y empecemos a tomar las pequeñas decisiones ya basadas en esos datos. Y esto creo que es algo que hay que enseñar a las organizaciones, ¿no? Y después lo que debemos aprender es a desarrollar nuevas formas de operar y liderar.
todos estos cambios a nivel tecnológico que venimos hablando, porque veo que se va sumando gente, entonces trato de retomar algunas ideas. Todos estos cambios tecnológicos que vemos a nivel contexto, entonces finalmente no solo nos van a desafiar a saber más y a saber mejor y a saber usar eso que sabemos, sino también nos van a desafiar a operar, a tener procedimientos internos en la organización distintos. No hay yo creo que no hay, esa ya es una opinión personal, no creo que hay una forma que aplique a todas, creo que justamente, a todas las organizaciones, creo que justamente el desafío es este, ¿no? Poder mirar el contexto, poder aprender, poder leerlo, poder tomar decisiones con los datos que tengo dentro de mi organización y con eso empezar a diseñar nuevas formas de liderar que me sirvan dentro de la organización y nuevas formas de operar que me sirvan dentro de la organización. Entonces, mirar afuera, por ahí inspirarme en la práctica de otras empresas o de otras organizaciones, para volver adentro y encontrar nuestro propio estilo. Y creo que eso es un gran cambio que se produce en en contextos que estamos viendo hoy, donde antes por ahí solíamos usar alguna forma que se usaban, no sé, las grandes empresas o empresas conocidas, y tratábamos de aplicarla a la nuestra. Creo que el desafío hoy, y que está buenísimo y que es súper divertido para el área de gestión humana, para el área en el que trabajamos la mayoría de nosotros, me parece, es justamente esto, ¿no? Que hoy no hay una sola forma de liderar, hoy no hay una sola forma de llevar adelante la organización, sino que podemos aprender cómo le sirve a nuestra organización. Podemos aprender cómo liderar dentro de nuestra organización. Bueno, con esto me puse en contexto. Ahora bien, tanto estamos hablando de aprender, y bueno, acá traigo una frase de Davenport y Prusak que nos dicen que la fuente principal de creación de ventajas competitivas de una empresa reside en sus conocimientos, ¿no? Lo que sabe, cómo lo usa y en su capacidad de aprender permanentemente. Bueno, esta es digamos, la frase que yo elegí para representar la idea que quiero compartirles hoy, ¿no? Y justamente el cambio que se produce viene, o el cambio que tenemos que incorporar y que tenemos que aprender a gestionar es este. Nosotros tenemos, por ahí ya hemos evolucionado en la creación de datos, lo podemos transformar en información, pero hoy tenemos que poder lograr esa capacidad de transformar toda esa información en conocimiento dentro de la organización. Lo que nos dice esta frase es que la única manera de que este conocimiento sea una ventaja competitiva realmente es que sepamos cómo usarla. Entonces, lo que les voy a contar hoy es cómo creo yo que es una manera de poder llegar a esto, ¿no? De poder llegar a transformar los datos en información, la información en conocimiento y usarla de manera competitiva. Cuando entramos a LinkedIn, en la parte de LinkedIn Learning, nos dice algunas de las competencias más requeridas para los próximos años, ¿no? Algunas de ellas, la mayoría ya las han escuchado y las han hablado, pero a mí lo que más me llama la atención y lo que más quería destacar es que antes por ahí, cuando mirábamos las habilidades, las mirábamos por separado, lo que muchas veces hablamos de duro o blando. Para mí hoy en realidad es multidimensional y tiene que ver con el gráfico que les mostré antes. El proceso por el cual esos datos se pueden transformar en información y en conocimiento requieren que estas habilidades funcionen de manera multidimensional. Por ejemplo, hasta una habilidad como manejo de información en la nube, que puede parecer una habilidad dura, técnica, dentro de una organización va a tener sentido y va a aportar valor si está unida con, por ejemplo, colaboración. Si no está unida con colaboración, sería una habilidad muy valiosa y muy importante de una persona. Pero yo necesito que tenga un sentido para que le aporte valor a la organización, con lo cual debo unirla también con el desarrollo de una habilidad blanda. Entonces, si empezamos a unir todo, este ejercicio que yo hice con dos habilidades, la podemos hacer con todas las habilidades, lo que vamos a empezar a ver es que el aprendizaje hoy ya no puede
cerrarse a lo que usualmente hacíamos, que es, ¿cuál es la necesidad de capacitación de nuestra empresa? Pasamos unas preguntas, salen unas respuestas, armo un programa de capacitación, busco un proveedor o una proveedora, viene, me da un taller, ya está. Habilidad o conocimiento compartido. Bueno, claramente, con todo lo que hemos descrito del contexto de hoy y más lo que estamos hablando de esta mirada multidimensional de las habilidades, ese tipo de respuestas a una necesidad de formación o de aprendizaje no terminaría de dar respuesta por completo. Necesito generar otras alternativas. Necesito desarrollar otras formas para poder transmitir este conocimiento y generar este aprendizaje, ¿no? Y acá está las claves en las cuales yo creo que nos tenemos que enfocar desde la gestión humana, ¿no? Que tiene dos patas. Por un lado, trabajar sobre la capacidad de aprendizaje de la organización. Y por el otro, gestionar el conocimiento que se genera, ¿no? Yo me voy a enfocar hoy en la capacidad de aprendizaje. Por una cuestión de tiempo, vamos a hablar específicamente de la capacidad de aprendizaje. Pero sí quería mostrarles las dos patas. La capacidad de aprendizaje sería los stocks de conocimiento que podemos ir generando y desarrollando en nuestra organización, ¿no? Cada ladrillo funcionaría como stock de conocimiento de una área determinada. Y la capacidad de aprendizaje de la organización va a estar dada por la dinámica que se dé entre estas cuatro patas. Los sujetos de aprendizaje, las fuentes de aprendizaje, la cultura y las condiciones de la organización y los procesos de aprendizaje en sí. Ahora me voy a detener en cada uno de ellos, pero antes quiero mostrar cómo es el paso a la gestión. La capacidad de aprendizaje de la organización me va a mostrar cómo se generan los ladrillitos de conocimiento. Y la gestión que yo haga de ese conocimiento es lo que va a hacer que esos ladrillos construyan una pared, una torre, un castillo. ¿Me explico? Sería el ladrillo, el conocimiento, pero gestionar ese conocimiento sería lo que la organización debería hacer para darle un sentido a eso que aprendió mi equipo. ¿Sí? Con lo cual, ¿qué quiero decir? Generar capacidad de aprendizaje, generar conocimiento en una organización, pero no darle una gestión a eso, no darle un sentido a eso, no va a terminar de aportar valor. Necesitamos a la vez darle un sentido dentro de la organización. Tomemos como ejemplo un conocimiento básico como uso de Excel, que puede parecer súper básico, pero sí digo, en mi experiencia, hay todavía muchas organizaciones donde la gente no sabe hacer uso del Excel correctamente, porque no se lo han enseñado, por lo que sea. Con lo cual, la capacidad de hacer uso del Excel, el aprendizaje, el conocimiento de cómo uso el Excel, va a tener un sentido en una empresa de un determinado rubro y un sentido en una empresa de otro rubro, ¿no? Por ejemplo, y volviendo al rubro salud, nosotros con un cliente lo que hicimos fue trabajar, para que vean cómo es el largo plazo, tienen que incorporar la historia clínica digital, que todavía no la tienen. Pero cuando empezamos a hacer este trabajo, la inversión que había que hacer en historia clínica digital era enorme, pero cuando hicimos el análisis previo de cómo sería esa inserción de la historia clínica digital, nos dimos cuenta que la gente no sabía usar el Excel, no sabía usar el Word correctamente, no estaba incorporado aún el hábito del uso de mail como medio de comunicación, con lo cual había muchas patas que todavía faltaban en el uso de la tecnología como herramienta diaria de trabajo, como para pasar a historia clínica digital. Entonces lo que hicimos fue, y estamos en ese proceso, un proceso de alfabetización digital que implica, primero, enseñarle a las personas el uso de las herramientas tecnológicas, ¿no? Para que después podamos, dentro de un año, pensar en la incorporación de la historia clínica digital. Pero todo ese proceso de enseñanza del Excel, las personas que lo están llevando adelante ya lo están direccionando hacia el manejo de información de pacientes. Entonces, no es solamente enseñar el uso de Excel en sí mismo, sino es direccionarlo hacia cuál es el fin que tiene la organización para ese conocimiento.
Entonces, por ejemplo, al enseñarle a usar el Excel, los ejercicios que se proponen tienen que ver con generar bases de datos de uso de camas, de ocupación de dormitorios, de uso de elementos de higiene, de uso de elementos en la cocina, depende del área en la que se esté trabajando, ¿no? Incluso hay bases que se le están enseñando a usar que tienen que ver con una mirada transversal, que implica más de un equipo de trabajo, ¿no? Más de un área de equipo de trabajo. Bueno, esto como ejemplo para que vean cómo es necesario tener en cuenta las dos patas. Ahora bien, vamos a meternos de lleno en el tema del aprendizaje de la organización. Como les dije, vamos a repasar el ciclo este dinámico que se tiene que dar para que haya aprendizaje para promover el aprendizaje en la organización como comunidad, ¿no? Lo que habíamos dicho, aprender juntos y juntas. Entonces, los sujetos que forman parte de este proceso son los individuos, el equipo y la organización. Cuando hablamos de comunidades de aprendizaje, vamos a estar hablando siempre de la interacción entre el individuo, el equipo y la organización. No, ya no se mira más el aprendizaje como algo que le pasa a una persona o a un equipo determinado. Si queremos verlo como una comunidad, tenemos que pensar siempre que están interactuando estos sujetos. Las personas aprendiendo conocimientos, los equipos aprendiendo a aprender juntos, ¿no? Entendiendo que el aprendizaje que surja de todas esas cabecitas juntas va a ser superior al que puede aportar una persona sola, y la organización generando recursos y procesos que documenten todo este proceso. Porque también si tenemos a las personas aprendiendo, a los equipos aprendiendo, pero todo ese aprendizaje, todo ese conocimiento no queda registrado, no queda documentado, es poco probable que después se pueda transmitir, ¿no? O ingresan nuevas personas y no tenemos cómo transmitirle rápidamente todo lo que los equipos ya aprendieron. Entonces, es necesaria la interacción y trabajar sobre estos 3 niveles. Bien, ¿cuáles son las fuentes de las que puede aprender una comunidad de aprendizaje hoy? ¿De qué se puede valer, ¿no? Cuando siempre tuvimos las fuentes tradicionales, como puede ser un taller que compramos de afuera, bueno, los libros, sin dejar de lado eso, podemos sumar nuevas fuentes que hoy tenemos disponibles en las organizaciones. Tenemos fuentes que son humanas, que tienen que ver con las relaciones, aprendemos de las relaciones, aprendemos conversando. Hay veces que me pasa mucho con clientes que hacemos, no sé, hablamos de un problema y la solución está muchas veces en tener la conversación que hay que tener. Hay veces que el problema escala, y cuando vos empezás a preguntar y a tratar de desgranar, lo que te das cuenta es que no hubo una conversación con escucha activa, ¿no? Con todos los ingredientes que tiene que tener una buena conversación para resolver el problema. Entonces, a veces la fuente para aprender es conversar, es compartir nuestros puntos de vista. Otros tipos de fuentes son físicas, que pueden ser cuestiones tecnológicas, cuestiones que tienen que ver con las máquinas, que aprendemos de ahí, y también inanimadas, ¿no? Que todo lo que generamos a nivel virtual. Pero también tenemos situaciones en las organizaciones a diario que pueden ser consideradas y utilizadas para generar aprendizaje. Y en esto quiero hacer mucho énfasis en pueden ser consideradas y utilizadas. ¿Qué quiero decir con esto? No surgen por sí solas. Fíjense, crisis, problemas, clientes, la competencia, experiencias previas, la tecnología, historias, los supuestos que tengo sobre una situación. Todo esto que estoy mencionando son cosas que nos pasan todos los días, pero no son una fuente de aprendizaje por sí mismas. Tenemos que usarlas para ese fin. Un problema en una empresa, en una situación problemática, cuando muchas veces escuchamos decir, se aprende de los errores, se aprenden de las experiencias, eso no pasa naturalmente, no pasa solo. Para que eso pase, tengo que hacer algo con eso. Por ejemplo, ahí puse el recuadrito, es un problema del área comercial. Una situación que he tenido con un cliente que se dedica a la fabricación
de artefactos para el hogar, tenía una situación con el tema de los clientes que se estaban quejando mucho del servicio, ¿no? Y a mí me llamaba la atención que cuando íbamos a las reuniones con el área comercial, lo que siempre, o con cualquier área de la empresa que se le contara esta situación, o que repercutiera el problema con el cliente en otra área, lo que se escuchaba siempre es un problema del área comercial, es un problema del área comercial. Entonces, empecé a poner foco en eso y a decir, o sea, transformé la frase, ¿es un problema del área comercial? Entonces, empezamos a trabajar sobre eso. Y a cada uno que escuchaba decir eso, ¿es un problema del área comercial? Y empezamos a generar reuniones de trabajo para poder entender cuáles eran las quejas de los clientes y de las clientas, dónde estaban puesto el eje, si había algún factor en común. Bueno, empezamos a trabajar sobre eso, pero de manera transversal. No lo trabajamos con el área comercial, lo trabajamos con personas que pertenecían a distintos equipos. Entonces, hicimos de esa situación problemática y de esos clientes y clientas que estaban en malestar un objeto de análisis, pero de manera transversal, que nos permitía la mirada desde distintos lugares, con lo cual no solo pudimos aprender y conocer mejor a nuestros clientes y clientas, nos pudimos conocer mejor entre las personas, pudimos escuchar puntos de vista que no tenían nada que ver, porque el área comercial enfocada en vender, 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 por ahí estaba diciendo o prometiendo cuestiones que desde el área productiva no se podían cumplir en esos tiempos, y empezaban estas cuestiones de, pero vos entendés que el cliente se pone mal, entiendo, pero vos entendés que la máquina tiene un ritmo y yo no puedo. Ese tipo de conversaciones y de interacción sí generó que esa situación se transformara en una fuente de aprendizaje. Pero si eso no se gestionaba de esta manera, lo que podía generar probablemente era problemas y conflictos al interior de los equipos de trabajo que no lo iban a poder resolver. Entonces, lo que quiero decir con esto es, estas pueden ser fuentes de aprendizaje, pero tenemos que hacer algo desde el área de gestión humana, trabajarlo de una manera, intervenir de alguna manera para que esto funcione como fuente de aprendizaje, ¿no? Y no como fuente de conflicto. Después, el otro elemento que habíamos visto, voy a volver un segundo al gráfico para recordar, vimos sujetos, vimos fuentes y ahora estamos viendo la cultura y las condiciones. La comunidad de aprendizaje, la cultura de aprendizaje y las condiciones que brinda la organización son centrales. Centrales. Quiero decir, si la organización no trabaja en que las personas tengan una visión compartida de cuál es la visión de la organización, va a ser imposible que los aprendizajes estén alineados a esa visión. Básicamente, ¿no? Si yo quiero que los aprendizajes tengan coherencia y sentido, tengo que transmitir activamente como organización hacia dónde quiero que vaya ese aprendizaje. Y tengo que tratar de unir esas visiones, ¿no? Después tengo que trabajar activamente desde el área de gestión humana en comunidades de compromiso, ¿no? Esto que estamos diciendo solo se produce, este aprendizaje en conjunto solo se produce si todas las personas estamos comprometidas con el resultado. Si realmente vamos a trabajar activamente y con interés en desarrollar conocimiento, juntos y juntas, ¿no? Si en vez de esto hay competitividad, hay no, bueno, no voy a colaborar porque el otro no colabora, y cuando hay esa lógica o esa forma de comunicación, no se produce en las comunidades de aprendizaje porque en realidad las personas están compitiendo entre sí. Con lo cual, esto lo menciono porque me parece que es algo a lo que hay que darle mucha importancia. Después, el aprendizaje requiere generar comunidades de práctica. Como en todos los ejemplos que yo estuve contando hasta ahora, esto solo pasa cuando practicamos. Si no practicamos, el aprendizaje no aparece. Con lo cual, tenemos que dar, y acá me muevo a creación de entornos, tenemos que dar como organizaciones entornos para que esto pase. Yo no puedo pretender que la organización aprenda y aprenda a aprender si no doy los tiempos, ¿no? Si no doy los espacios, ¿no? Si las personas están constantemente en situación de burnout, por ejemplo, de que están quemadas y siempre contrarreloj. Yo lo que trabajo mucho con mis clientes es que en la agenda pongan espacios para esto, ya desde las cabezas de las organizaciones,
que bajen esa línea de que en la semana, en el mes, cada 15 días, semestral, como lo elijan, pero que haya momentos que son para aprender, momentos estandarizados para eso, momentos en la agenda para eso. No, porque si uno espera a tener el tiempo para, no pasa. Tener el tiempo para juntarnos y pensar sobre este tema, a ver cómo lo resolvemos. No pasa. Tener tiempo para usar las críticas de los clientes y las clientas para mejorar cómo atendemos. No pasa. Tenemos que darle activamente ese espacio, temporal y físico. Porque también tengo algunos clientes que hemos pasado por querer que esto pase y no tener un lugar de reunión o donde la gente pueda juntarse a charlar. Entonces, si no hay un espacio físico para compartir, también es muy difícil, ¿no? Y por último, en cultura y condiciones, la memoria organizacional, que es poder almacenar, transmitir, categorizar, documentar estos conocimientos, ¿sí? Porque es la única manera de que después pueda ser transmitido y actualizado. Y finalmente, en este ciclo de aprendizaje, tenemos que tener en cuenta los procesos de aprendizaje, ¿no? Que son la última pata de esto. La última pata de este ciclo. Como ven en ese gráfico, que a mí me encanta, cuando lo analizamos, lo que vemos es que estamos rodeados de información, pero que si no le podemos dar un sentido y encontrarle una forma de aplicarlo, darle una comprensión, ¿no? Y transformarlo en conocimiento, esa información, eso que empezó como un nodo de esta red, no se transforma en aprendizaje. Necesita pasar por estos pasos, ¿no? Por darle sentido, encontrarle forma de aplicación, comprensión y conocimiento. Y esto, para que pase, tiene que ser provocado, tiene que ser transversal. Tenemos que salir de la lógica del organigrama. El aprendizaje no sigue lógica de organigramas, no siempre. Me refiero a el tema del aprendizaje dentro de un área o solo de un equipo de trabajo. El aprendizaje a veces se produce en equipos que emergen, que yo no los pensé como equipos que pueden aprender juntos o juntas. Emergen. ¿Cómo pasa? Me doy cuenta que están interesados en resolver determinado tema. Entonces, no sé, vienen de A4, de A5 a tirarte una idea que pensaron. Bueno, ahí tenés un equipo que se juntó para pensar un problema. ¿Por qué dividirlo por áreas? Dejarlos pensar. Ahí tengo una célula, burbuja, como lo quiera llamar, donde pueda pasar todos estos procesos. Pero sí hay que tener en cuenta es que darle sentido, encontrar forma de aplicar, comprender y transformarlo en conocimiento son procesos que se dan entre personas, entre más de una, entre una red, ¿sí? Algunas herramientas que uso y que pueden servirles para fomentar esto dentro de las organizaciones son utilizar la resolución de problemas, ¿no? Utilizar activamente la resolución de problemas en equipos y en áreas transversales, esto de planear, hacer, chequear, actuar, tener esta metodología, ¿no? Donde quieran resolver un problema, pero lo estandaricen en estos pasos para que no sea, que tampoco se transforme en una charla nada más, sino darle un formato para que resolver ese problema después genere un conocimiento. Otro formato que se le puede dar es la reflexión y el autoanálisis, o sea, reflexionar sobre una práctica que se hizo, reflexionar sobre alguna solución que se le dio a un problema y analizar si realmente resolvió el problema y documentar eso. Yo trabajo mucho con mis clientes en que cada reunión tenga una minuta o tenga al menos un mail que alguna persona de la reunión quede a cargo, y esto es rotativo, por supuesto. Entonces, después de la actividad, hay un mail general en todas las personas que estuvimos siendo parte, donde se resume lo que se habló, los puntos más importantes. ¿Para qué? Para que nos vaya quedando documentado. Entonces aprenden a guardar en el mail por carpetas. O sea, hay tanto aprendizaje asociado a esto, ¿no? Después compartir el conocimiento. Otras técnicas que se pueden usar son rotaciones. Por ejemplo, que una persona de un área trabaje unas horas a la semana en otro sector y pueda escuchar cómo se resuelven las cosas.
aprender de otras personas, ganar perspectivas, compartir experiencias y pensar distinto. Y esta es clave para mí, enseñar a pensar distinto. Chicas, ¿cuánto tiempo me queda? Sí. ¿Me quieren? Sí, queda poquito, o sea, en realidad unos 5 minutos más o menos. 5 minutos. Perfecto. Ya cierro. Cierro 10, o sesión. sea, va a ser 10 minutos en realidad, pero si querés cerrar después hacer preguntas, que hagamos preguntas. No, 5 así damos de preguntas, sí. Dale. Bueno, clave, enseñar a pensar distinto. ¿Cómo enseño a pensar distinto en mi organización? Bien, incorporar a las reuniones, talleres, la actividad en que lo juntemos a las personas, rutinas de pensamiento distintos. Fíjense, preguntas disruptivas, preguntas distintas. Por ejemplo, alguien que dé una opinión, repreguntar, ¿por qué pensás así? Y promover el pensar sobre por qué llegué a esa conclusión. Y poder ver, ¿es intuitivo lo que estás diciendo? ¿Es una opinión? ¿O pasó algo que te lleva a pensar así, no? Hacer conexiones. ¿Cómo concuerda con lo que ya conoces? Lo que estás diciendo, ¿lo viviste antes? ¿Te sirvió en otra situación? ¿Te sirvió en otro trabajo en el que hayas estado? Construir explicaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien dice, cuenta algo y relata algo, poder preguntar como ir en capas a lo que está pasando, ¿no? Pero ¿qué está ocurriendo realmente? Esto sirve mucho también para trabajar las dinámicas de trabajo, ¿no? A veces me pasa, por ejemplo, con clientes que cuando empezamos a construir estas explicaciones, de fondo lo que hay es más una situación emocional de la persona que está en alguna situación de malestar, que un problema concreto a nivel organizacional. Entonces, poder incorporar preguntas disruptivas que hagan que la gente piense de otra manera, nos va a ayudar a que después, cuando lo tengan que aplicar en la resolución de problemas diarios, ya tengan el hábito incorporado como equipo de trabajo. ¿Sí? Esto se incorpora cuando están las personas juntas, ¿no? Bien. Otra herramienta son los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales ayudan a pensar distinto, sobre todo cuando hay mucha información. Pero cuando vamos a reuniones donde parece que es enorme, enorme, enorme el problema, ¿no? Sobre todo cuando empezamos. Las personas que trabajamos en consultoría sabemos que los primeros tiempos con un cliente es como todo es un montón de problemas juntos. Entonces, cuando es tanto, los mapas conceptuales nos pueden ayudar a condensar la información, a visualizarla y a establecer relaciones entre toda esa información que está dando vuelta y que si no le damos un sentido y una conexión, a veces abruma, ¿no? Y enseñar a pensar de esta manera le va a enseñar a nuestros equipos de trabajo a usar esta herramienta cuando tengan que resolver algo, algún problema que se les complejice por la cantidad de variables que tiene. Y como tercera y última herramienta que traigo hoy es enseñar a las personas a dialogar con las ideas, ¿no? O sea, esto de, si hay una idea, ponerla como objetivo de análisis y antes de decir sí, no, no sirve, no, lo que pase, como solemos hacer, hay una frase que se usa mucho que es cuando estamos tirando ideas, nadie puede decir no, todos tenemos que decir sí y entonces ya te predetermina a que lo único que podés hacer es un aporte y no la podés criticar. Después la criticamos, pero criticar no sale fácil. Entonces, primero vamos con el aporte. Entonces, si tenemos una idea, ponerla como objetivo de análisis y hacerle preguntas a esa idea, ¿no? ¿Qué aspectos podríamos mirar de otra manera? ¿Qué parte del objetivo podríamos usar de otra manera? ¿Qué pasa si esa idea la llevamos a otro contexto? ¿Nos daría los mismos resultados? Entonces, esta herramienta para enseñar a pensar se ve que puede servirles después para pensar los problemas en el trabajo diario, que es lo que queremos finalmente, que el aprendizaje ocurra de manera natural en otros espacios que no sean los formales de aprendizaje, ¿no? Entonces, la nueva propuesta de valor en aprendizaje organizacional tiene que ver, y voy a ir simplemente hacia dónde queremos ir, facilitar el descubrimiento de la información, enseñar a analizar, guiar, enseñar a aprender, buscar formatos más híbridos, más flexibles, no tanto el taller de un día, 2 días de duración, a veces
yo hago muchas actividades que son de 45 minutos y tienen un enorme impacto. Entonces, esto como mucho foco en esto, romper los esquemas con los que venimos trabajando el aprendizaje en las organizaciones, ¿no? En usar materiales y aplicaciones. Hoy tenemos un montón de cosas dando vuelta, el Metimeter, bueno, hay un montón de aplicaciones que podemos incorporar a las actividades de aprendizaje que las hacen más divertidas y más dinámicas, ¿no? Y después tener en cuenta las propuestas personalizadas. Me interesa mucho que pensemos que no todas las propuestas van a servirle a todas las personas. Entonces, desafiarnos a conocer a nuestras personas, conocer a la gente que está en los equipos, para tratar de darle y aportarle esa propuesta que mejor se adecue a su forma de aprendizaje. Bueno, y me despido con la frase, la definición de Nonaka sobre comunidades de aprendizaje, donde dice que son unidades autónomas de trabajo, generadas en un ambiente que estimula la autonomía y la toma de responsabilidad, no delimitada por fronteras grupales o departamentales. Y nada más quiero hacer foco en eso, ¿no? Que me parece que las comunidades de aprendizaje lo que nos desafían es a salir de las lógicas de organigramas y estructuras tradicionales para pensar en las personas de una manera más dinámica, más de relaciones, y que eso solo puede ir, más las técnicas de aprendizaje, puede promover que se aprenda mejor en las organizaciones. Bueno, muchas gracias. Estoy abierta, ahí queda la presentación de mi consultora, mis datos para contacto, y estoy abierta a preguntas. Buenísimo. El que tenga alguna pregunta puede decirla en voz viva. A mí me pareció súper enriquecedora esta charla, ¿no, Sabri? Porque esto, cuando estabas conversando, yo digo, qué bien que lo estás explicando desde lo que es la economía del conocimiento. O sea, que uno, o sea, por lo menos la base, ¿no? La economía del conocimiento, que esto, toda esta forma de poder llegar a aprender a otra persona o de buscar las medidas de renovarse, todo esto va a influir en una economía del conocimiento que va a estar tan en boga, ¿no? Tan en moda. Sí, sí, es muy necesario que podamos desarrollar estas áreas, sí, sí. Y hay una de las cosas que también conversaba en una charla de ayer, es que justamente el tema del aprendizaje, lo importante es que cada persona tiene un aprendizaje. Y eso lo tiene que, como decís vos, en la comunidad de aprendizaje, llevarlo, ponerlo en común, porque eso va a enriquecer lo que es el trabajo. Así que me pareció excelente esta charla, porque hubiera estado buenísimo complementarla con la de ayer, porque están muy, muy buenas. Ahí, bueno, hay mensajes en el chat, la verdad, Sabrina, creo que fue muy clara, no solamente la exposición, sino también, o sea, esta apertura nueva me parece al mundo de cómo aprender, o sea, porque realmente es un desafío para las organizaciones, por esto mismo de la velocidad y lo que estaba hablando Pame. Ayer fue una dinámica muy, muy interesante, donde se charló mucho sobre, ¿viste?, cómo va a ser la organización en el futuro, cómo van a ser nuestros trabajos. Cuando hablabas de comunidades y de burbujas, de célula, digo, ayer se hablaba de que el trabajo probablemente esté organizado por proyectos, sino por departamentos. Entonces, estamos pensando totalmente, o sea, qué es lo que va a pasar en el futuro, y cuando ves realmente un poco más en concreto cómo se puede ejecutar, está muy claro. ¿Vos encontrás dentro de las organizaciones capaz más pequeñas y medianas, o sea, respecto de organizaciones más grandes, algún tipo de resistencia a adoptar estos modelos, o es mucho más fácil porque de alguna forma se entregan? ¿Cómo es eso con el tipo de organización, no? Yo lo que encuentro es que depende, que no creo que el tamaño sea lo que determina esa resistencia o no, sino la cultura que se generó. Lo que he venido viendo es el impacto de la cultura es impresionante, porque es como esa energía que recorre a la organización todos los días y que determina desde cuando aparece un problema si se van a ahogar en un vaso de agua o si van a poner todas las personas a ejecutar una posible solución. O sea, es tremenda, es energético. A mí me encanta trabajar sobre eso.
Ahora, cuando las cabezas no están abiertas al aprendizaje, o, por ejemplo, empresas familiares que son muy tradicionales y creen que la forma en que han venido haciendo las cosas durante los últimos, no sé, 15 años les dio resultado, entonces, ¿por qué deberían ahora pensar en, no sé, equipos transversales o células? Cuando hay esa cabeza, y sí, hay mucha resistencia organizacional también, sí. Por eso hay que trabajar mucho la cultura y cómo miramos ya desde los liderazgos la organización. Eso te va a determinar. Después creo que debe ser más fácil, en una estructura más pequeña, poder ir midiendo el impacto de estas intervenciones. Esto que digo yo, enseñar a pensar. Y claro, yo lo hago en 3 grupos en una pyme y me es mucho más fácil medir el resultado. En una empresa grande, por ahí puede ser un poco más difícil. Ver cambios también, ¿no? Totalmente. No, y atado con el liderazgo, hay una pregunta ahí en el chat. Justo estaba por contarla, buenísimo. No, que justamente Pre dice, ¿cómo hacemos cuando tenemos mandos medios que no estimulan la autonomía y quieren acaparar el conocimiento? O sea, como que te sirven como barrera, ¿no? de aprendizaje. Sí. Bueno, primero conversar. Esto pasa un montón. También aclarar eso pasa un montón, no es algo poco común. Primero conversar mucho. Desde el área de gestión humana tenemos la enorme responsabilidad de liderar nosotros y nosotras estos procesos. Entonces, conversar, mostrar datos, toda evidencia que podamos encontrar en los procesos de que por trabajar en conjunto y tratando de innovar, toda la evidencia pequeñita que podamos encontrar de que eso dio resultado, traerlo sobre la mesa de trabajo para que los líderes o las líderes lo puedan visualizar. Pero también, por lo menos lo que trato de hacer yo, es incorporar a esas personas a estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hablar de una reunión transversal por área, incorporar a las personas que están liderando esas áreas también, para que vean lo que pasa. Porque la mayoría de las veces lo que pasa es miedo a perder su lugar, su poder, ¿no? Y el miedo a veces se licúa, a veces, depende de la persona, cuando ven que en realidad lo que pasa es beneficioso para todos, beneficioso a nivel organizacional, y que nadie le quiere sacar el lugar a nadie, tiene que ver más con poder resolver mejor mi trabajo todos los días. Y la gente agradece eso, porque a las personas no nos gusta ir a trabajar y no saber resolver un problema, o no poder resolverlo porque el del otro área está trabado y no quiere ni charlar el tema. Entonces, esto es beneficio para todas las personas. Hay que tratar de mostrar esto, de visualizar esto. Yo los incorporaría o las incorporaría a todas estas actividades, a la que quieran. Mostraría que esto es un trabajo de puertas abiertas, no un trabajo para seguir cerrando la organización, sino para abrirla, ¿no? Y después linkearía enseguida con los clientes y las clientas. O sea, qué beneficio está redituando en el servicio que damos, en los productos que damos, y por qué esto que estoy proponiendo como gestión humana de aprender a aprender juntos sirve. Iría por ahí. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, Sabri. Hay muchos mensajes de agradecimiento, que les encantó tu charla. Bueno, muchos mensajes acerca de eso. Bueno, siguen diciendo lo mismo, excelente charla. Y bueno, te invitamos a alguna próxima actividad que tengamos, seguramente Mariano también te va a invitar. Y ahora nos queda más que agradecerte y darte un aplauso. Si todos quieren encender las cámaras y los micrófonos, te damos un aplauso, un fuerte aplauso. Muchas gracias. Vamos a dar un aplauso. Muchas gracias, Sabri. Gracias por la oportunidad. Espero que la hayan pasado bien. Sí, muy bien. Un abrazo a todos. Chao. Chao, chao.